comenzamos. Esto es Sine Qua Non y de antemano le agradecemos que nos permita compartir juntos estos minutos. Cada semana le proponemos entrevistas con voces autorizadas, historias de vida y los principales retos y preocupaciones en torno al quehacer cinematográfico en Cuba y el resto del mundo. Hoy hablaremos sobre la historia del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, cuya edición 45 está muy cerca y tendrá lugar en La Habana del 5 al 15 de diciembre. Abordaremos el contexto histórico y cultural en el cual se fundó, así como sus propósitos y trayectoria a lo largo de más de 4 décadas. Nos acercaremos a la génesis de este evento, los cambios por los cuales ha transitado y los criterios de varios creadores vinculados a su realización. Por supuesto, también habrá un momento para las secciones habituales. Quédese junto a nosotros, porque hablar de séptimo arte es una condición sine qua non para mayor disfrute cinematográfico. Cada año el festival ha sido un espacio para el debate y el encuentro entre creadores, directores y autoridades del ámbito cinematográfico de varios países. Estos acercamientos con miembros del Comité de Cineastas de América Latina definieron las bases para la creación de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Creada el 4 de diciembre de 1985, esta institución tiene el propósito de contribuir al desarrollo e integración del séptimo arte de nuestra región y lograr un universo audiovisual común, además de cooperar con la preservación y solidez de la identidad cultural. Es con este título de buen servicio y no con los muchos y rimbombantes que tengo por mi oficio de novelista, como ahora me he atrevido a ser tan presidente en esta casa como nunca lo he sido en la mía, y hablar en nombre de tantas y tan meritorias gentes de cine. Esta es la casa de ustedes, la casa de todos, a la cual lo único que le falta para ser completa es un letrero que se vea en todo el mundo y que diga con letras urgentes: se aceptan donaciones. Adelante. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano auspicia en 1986 la creación en Cuba de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, considerada como uno de los principales centros para la enseñanza del audiovisual. Con un claustro que incluye a prestigiosos profesionales, ha potenciado considerablemente la creación audiovisual. De sus aulas han egresado cientos de estudiantes de las distintas especialidades que mantienen vivo el arte de contar historias a través de las imágenes. La Escuela Internacional de Cine y Televisión también coordina seminarios, talleres y maestrías con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de la formación de las nuevas generaciones. La Escuela Internacional de Cine y Televisión. Claro que todos tenemos un interés. Yo tengo el mismo interés que tiene Gabriel García Márquez, y el mismo interés que tiene Birri, y el mismo interés que tiene el Comité de Cineastas Latinoamericanos. Esto es una lucha por la liberación de nuestros pueblos, para liberarnos quizás de uno de los mecanismos más infernales con que cuentan los opresores, es el monopolio de los medios masivos de comunicación. El vínculo entre la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, la Escuela Internacional de Cine y Televisión y el festival es parte de una tríada inseparable. Esta relación se ha consolidado a través del tiempo y ha proyectado sus logros a nivel internacional. Cada 15 de diciembre, la celebración por el aniversario de la fundación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión constituye uno de los momentos más memorables, pues se reencuentran egresados, profesores y estudiantes para vivir juntos intensas jornadas en defensa de la identidad cultural que nos une a través del séptimo arte. Momento para recibir a uno de mis invitados. Nos acompaña en esta oportunidad Benigno Iglesias, fundador del festival y quien ha trabajado en la programación cinematográfica del ICAI durante varias décadas. Bienvenido a Sine Qua Non. Gracias. Benigno, justamente, ¿cuál era el contexto histórico y cultural que permitió que en 1979 se realizara en La Habana la primera edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano? A fines de los años 60 se producen golpes de Estado
en América Latina en que toman el poder, los militares. Y esto provoca precisamente que a partir de ese momento muchos cineastas que hacían películas distintas, películas comprometidas con la realidad de sus países, te das cuenta, fueron perseguidos, fueron encarcelados. En los años 70 eso se agrava, porque se producen precisamente nuevos golpes de Estado militares, como por ejemplo lo que pasó en Chile, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Argentina. Y eso comprometió enormemente la posibilidad de hacer por estos cineastas sus películas. Cuba se convirtió en aquel momento en la retaguardia. Entonces, para que esos cineastas que filmaban con muchos trabajos sus películas en sus respectivos países pudieran terminarlas en Cuba. Era el epicentro creativo, digamos, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Fue fundamental para precisamente que esos cineastas pudieran terminar sus obras. Ahora quedaba pendiente una tarea muy importante: cómo hacer visible esa producción. Y es por eso que surge el festival. Esa es la razón por la que surge el festival. La primera edición del festival fue un festival muy modesto, muy pequeño. Estaba concebido como tal, porque estábamos conscientes que iba a ser muy difícil que muchos cineastas pudieran llegar a Cuba y mandar sus películas. Y sin embargo nos equivocamos, porque pese a que el festival fue un festival pequeño y modesto, sin embargo, llegó una cantidad de películas que nosotros no podíamos imaginar que iban a llegar al festival. El festival había, en principio, previsto tener 3 sedes para la presentación de las películas, que eran los cines Chaplin, La Rampa y una sala del edificio del ICAI. Y no alcanzaba, lo que habíamos previsto no alcanzaba para acoger toda esa programación. Entonces hubo que multiplicar el número de tandas en todos esos lugares. Y realmente la acogida que tuvo el público cubano de lo que se presentó en el festival fue tremendo. ¿Cómo se habían organizado los colectivos de trabajo para asumir esta cita cinematográfica, este gran reto? Mira, el ICAI fue el festival. El festival se convirtió, el ICAI se convirtió en lo que era el equipo de organización del festival. Cada dependencia del ICAI asumía tareas propias. El área de programación que yo dirigía se ocupó de todo lo que tenía que ver con la programación. El área de relaciones internacionales, todo lo que tenía que ver con el movimiento de los cineastas, todo ese tema. El centro de información con la divulgación. Y así, cada área del ICAI tuvo una responsabilidad concreta del festival. Ahora bien, todos los festivales de cine tienen un reglamento. Y el nuestro tuvo un reglamento, como era lógico. En ese reglamento se dice cuándo deben llegar las películas, cómo deben llegar, en qué momento llegar, etc. Pero nos dimos cuenta que aquello era imposible de cumplir, por las condiciones que yo te explicaba anteriormente que estaban prevaleciendo en América Latina. Y al final, la única regla válida en nuestro festival era llegar con una película a Cuba, en el momento que fuera y en las condiciones que fuera. Era el requisito. Se convirtió en la única regla obligatoria, traer una película. Y llegaron películas con ciertos días de antelación al inicio del festival, otras prácticamente a punto de despegar el festival, e inclusive películas dentro del festival. Y había que verlo todo, había que realmente acogerlo todo, porque ese era justamente el propósito fundamental, hacer visible precisamente al mundo esa producción. El programa Ibermedia, que se crea después, pues contribuyó notablemente a la formación de varias generaciones de cineastas de Latinoamérica. ¿Cuál es su importancia? Las cumbres de presidentes, de jefes de Estado de Iberoamérica, que se empezaban a celebrar desde los años 90, en el año 96, surge la idea de organizar el programa Ibermedia como un mecanismo que hiciera factible, que hiciera visible precisamente esa integración en que los países con más recursos apoyaban a los de menos recursos para fomentar sus industrias cinematográficas. Y es así como surge el programa Ibermedia. Cuba fue seleccionada como sede del primer la primera sesión del programa Ibermedia, que fue en el año 98. ¿Por qué Cuba fue? Porque Cuba había hecho un aporte muy importante en todo lo que era el proceso ese de organización, de ese proceso de integración en la redacción de las bases del programa Ibermedia. Y a partir de ahí
de ese momento, el programa Ibermedia, tú me preguntabas qué hizo, pues precisamente hizo una contribución muy importante precisamente a que países con menos desarrollo, con menos recursos, pudieran empezar a hacer sus películas en coproducción con los países de más desarrollo. Y ha sido una contribución que se ha reflejado definitivamente en la gran pantalla. ¿Cuál considera debe ser una condición sine qua non para seguir apostando por la realización del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y que a su vez contribuya a repensar la realidad de nuestros países? Mira, hoy día nuestro festival realmente se hace en condiciones bastante difíciles, bastante complejas, no tenemos todos los recursos que deseáramos dedicarle precisamente a ese festival. Pero eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y todavía, en las condiciones estas difíciles con que celebramos el festival, todavía hoy muchos ojos de América Latina están puestos en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. De ahí que el desarrollo posterior, en la medida en que podamos conseguir que esté vivo ese festival, realmente esa va a ser un aporte muy importante precisamente a este aspecto que tiene que ver con el desarrollo de la cinematografía de América Latina, con el desarrollo del talento asociado precisamente a otras cosas que están pasando, la Escuela Internacional de Cine, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Es decir, son aspectos que todos se integran para lograr precisamente que el cine latinoamericano, el nuevo cine, siga vivo. Y la visibilidad también de los nuevos cineastas. Desde luego. Muchas gracias a Benigno Iglesias por habernos acompañado en nuestro programa. Gracias a ti. Mira, yo le decía a Gonzalo esto cuando a muchos compañeros que me preguntaban, bueno, en la época aquella de los primeros años se trabajó muy duro, aquello era tremendo, el cáncer, sí, pero era una diversión. Era una diversión. Ahora te digo que haber hablado del nuevo cine latinoamericano es una diversión. Muchas gracias a Benigno Iglesias por habernos acompañado, fundador del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y en breve regresamos. Tiempo para recibir a otro de mis invitados. Es un placer conversar con el programador Pedro Ortega Galán, también fundador del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Desde muy joven se vinculó a la organización de este evento. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo recuerda esa primera edición de 1979? Bueno, hace muchos años, hace 45 años, realmente era muy joven, y este llamamiento, un festival internacional para nosotros era nuevo, no teníamos experiencia de ningún tipo. Y fue algo muy significativo, porque el llamamiento al festival era de que todas las obras que venían competían. Eso para nosotros era un reto. Ya se puede imaginar en las condiciones que llegaban las obras, que llegaban a veces ya comenzado el festival, y yo formaba parte de ese equipo que tenía que ver las películas para hacer la programación. Esta cosa de que todo que compite impresionaba un poco a los jurados. Por lo tanto, teníamos que hacer unas comisiones en que veíamos las películas y le hacemos propuestas a los jurados de las obras que debían ver. Ellos, por supuesto, tenían la libertad de ver todo lo que estaba inscrito porque existían las dos posibilidades. Les decíamos, recomendamos esto, pero esto está inscrito y ustedes pueden solicitarlo para ver. Y así fue. Por supuesto que esto con el tiempo tuvo que cambiar, porque era imposible de que en los pocos días de festival todo lo que venía o que se inscribía se podía exhibir y mucho menos que competir. Entonces ya ahí las reglas empiezan a cambiar un poco con el tiempo y comienzan las inscripciones, existe un comité de selección que no es que le proponga al jurado, sino decide que puede estar en el festival o que no puede estar. No es que no pueda estar porque no cumple los requisitos adecuados de realización, de la calidad de la propuesta, la temática tiene que ser latinoamericana y sobre todo venían muchos extranjeros a presentar sus obras porque también estaban interesados en mostrar sus películas en Latinoamérica y esas cosas no quedaban en la selección. Todo esto
desde un principio, por supuesto, te repito, tenía que cambiar, hasta llegar a lo que tenemos ahora en estos momentos. Y en pos también de elevar la calidad de las propuestas cinematográficas. Por supuesto, porque al principio todo el mundo venía con su película debajo del brazo y ya, el solo hecho de que todo lo que llega compite, se sentía feliz porque estaba concursando. Y ahí entraron muchos materiales que también en estos momentos existen, de escuelas de cine. Y era la calidad en comparación con los consagrados de nuestra región era muy grande, y eso era muy difícil para un jurado. Para nosotros mismos que teníamos que ver las películas también era muy difícil, y elegirlo, bueno, no era discriminar a nadie, pero había que buscar la calidad, la propuesta, la temática, en fin. Todo esto nos llevó a lo que te decía, a lo que es el festival de hoy. Ser protagonista de estos primeros años del festival le ha permitido vivir su evolución. En este sentido, ¿cuáles han sido los cambios más significativos? Bueno, como te decía anteriormente, uno de los cambios fue el reglamento del festival. En cuanto a la selección de películas, a la inscripción y a la selección de películas. Con el tiempo, ese reglamento tuvo cambios, porque uno de los premios que tiene el festival es la ópera prima, el coral de ópera prima. Llevamos un momento en que las óperas primas superaban a las obras ya que eran segunda y terceras obras de realizadores. El premio de ópera prima en aquel momento era un solo premio. Y entonces esto llegó un desbalance total y no sabíamos cómo hacer, y fue que decidimos crear la competencia del concurso de óperas primas para definir los consagrados o no consagrados y el que compite con su primera obra, que también estaba en desventaja en comparación con los clásicos, con los maestros del cine latinoamericano. Eso fue otro de los cambios. Ya después nos vimos complicados un poquito con el tema de los cortos y los largometrajes. Los cortos eran una cosa que también entraba dentro del concurso de ficción, y ahí tuvimos entonces hacer un nuevo reglamento donde participan cortos, largos de ficción, cortos y largos de documental, y así hemos ido creciendo en muchas secciones para poder de verdad reconocer la obra, que no esté entre el corto, el documental, no exista una diferencia, sino que todos compitan con el mismo derecho que el largometraje. Por supuesto, el largometraje es a lo que todo el mundo, largometraje de ficción, perdón, es lo que todo el mundo generalmente va a evaluar. Pero los cortos, los pobres, eran los niños pobres que quedaban atrás, y ahora ya tenemos la sección dividida de esa manera, y así podemos darle el mismo valor a los chicos que tengan lo mismo largos de ficción que un corto de ficción, que se están iniciando con este trabajo, que por lo general todos comienzan por el corto y después hacen su obra de largometraje. Cambios que son importantes también a la hora de repensar el festival en cada contexto. Por supuesto que sí. Una de las cosas que no te mencioné antes es que también creció la participación de extranjeros con películas sobre América Latina. Por lo tanto, existía un coral para el largometraje de ficción sobre temas latinoamericanos. Eso también tuvimos que cambiarlo porque era imposible, y entonces se incorporó un poco como el premio. Ya ahí ese premio sí fue un poco ya cambiando, porque ya la participación ya no era tanta, pero sí se mantienen muchos extranjeros enviándonos obras sobre América Latina, ya que eso lo incluimos en otras secciones del festival que se tuvimos que crear, porque existían cinematografías interesadas en el festival y querían mostrar sus obras. Nos abríamos no solamente a Latinoamérica, sino al mundo entero, y para que el público cubano tuviese una visión más amplia, no solo del cine cubano, latinoamericano, sino de lo que estaba pasando cinematográficamente en el mundo. Y empezamos con secciones como Panorama Contemporáneo Internacional, que mostrábamos las películas más reconocidas ese año en diferentes festivales o en fin, más populares, y eso es lo que tratamos de hacer todavía. Desde hace 20 años coordina la sección de guiones inéditos del festival. Hablemos también de esta experiencia. Bueno, en el festival, además de programador, he transitado por muchas áreas del festival. Y entonces, cuando se crea el concurso de guiones, que fue en el 7º festival,
Esto se crea con la intención de que promover o estimular a los realizadores latinoamericanos a que hagan propuestas sobre las problemáticas de sus países, etc. Esto es un concurso que fue oficiado por la SGAE y es el único concurso dentro del festival que además del coral recibe premio en metálico. Esto también se ha transformado como el festival. El premio se recibe el guionista, después tuvimos apoyo de otras empresas que además del premio apoyaban la producción de la película, y todo esto ha ido cambiando de acuerdo también al cambio de los gobiernos en Latinoamérica, porque los apoyos siempre han sido de entidades extranjeras, latinoamericanas y europeas. Este es un premio que empezó también con mucha discreción, pero ya en estos momentos ya son más de 180 o 200 guiones que se presentan anualmente, para nosotros poder hacer una pequeña selección de unos 25, cuando más 30 guiones a concurso. Y para esto hay un comité de lectura de profesionales que hacen la selección y la propuesta de lo que queda en concurso, como mismo existe el comité de selección de las películas y de los carteles. Esto es una experiencia linda, es una experiencia que empezamos con... Ya decía, teníamos que recibir los guiones, aquello era una locura porque tenían que venir una cantidad de guiones específicos para poderlos repartir entre los jurados. Ya eso se ha humanizado un poquitico más gracias a la digitalización, y es un concurso bonito. Es un concurso bonito porque muchas de esas obras, o casi todas las que han sido premiadas en el festival, se han hecho realidad. ¿Cuál considera debe ser una condición sine qua non para garantizar la vitalidad y permanencia de esta cita cinematográfica? Yo creo que lo más importante es que sigan promoviendo la nueva generación, las nuevas producciones, y estimular a los jóvenes que presenten sus obras en festivales y que sigan trabajando con temáticas de verdad de mucho interés para el público. Creo que eso es muy importante y que ustedes, por supuesto, con esa promoción que le dan, va a ser un éxito. Agradecemos a Pedro Ortega su presencia en nuestro espacio y, por supuesto, seremos parte de esta edición 45 del festival. Bueno, nos veremos en la sala próximamente. Durante más de 4 décadas, muchos han sido los creadores de distintas disciplinas que han aportado al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Algunas de estas voces son protagonistas de historias únicas en el ámbito de la música, la gráfica y la crítica. El tema Desde la Aldea, compuesto por José María Vitier, es uno de los símbolos que identifica a la prestigiosa cita. Para cualquier espectador cubano, escuchar estos acordes significa pensar inmediatamente en las sorpresas y emociones asociadas al evento que se experimentan en la capital cubana durante esos días. El ejercicio de la crítica y el periodismo sobre séptimo arte resulta esencial. Carlos Galeano, conocido por su programa Historia del Cine, comparte sus experiencias sobre la realización del boletín del festival. Bueno, como parte del comité organizador y fundador del primer Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en el año 1979, me correspondió atender el boletín del festival, el boletín informativo del festival, así como las actividades teóricas que desde la primera edición del evento se organizaron con vistas a acompañar la programación de los filmes exhibidos con seminarios, entrevistas, conversatorios, conferencias de prensa con las personalidades invitadas al festival. Posteriormente, este órgano informativo evolucionó hasta convertirse en un periódico, el Diario del Festival, que ya contó con otros recursos, la posibilidad de más páginas, más artículos, fotos, ya un diseño, un formato de diario de un festival que sin dudas permitió realmente una divulgación mucho más atractiva y de mucho más contenido
con relación a las distintas actividades del evento. Otro de los sellos distintivos del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano es su concurso de carteles. Pepe Menéndez, creador de varias campañas gráficas, también se ha desempeñado como miembro del jurado en esta categoría. Tengo entendido que la mayoría de los festivales, los grandes festivales del mundo, han abandonado esa categoría, con lo cual el cartel ha perdido un escenario importante para ser reconocido y ser validado en el gran concierto de la industria y el arte del cine. Hago votos porque nuestro Festival de Cine de La Habana continúe defendiendo esa categoría de cartel de cine, que es un arte mayor para Cuba, yo creo que también para el cine en general. Así que les deseo mucha suerte en esta nueva edición a los nuevos jurados que recibieron la tarea. Las opiniones de estos especialistas aportan otras miradas de lo que ha representado este evento, el cual acumula una larga trayectoria y cuya huella en la cultura cubana y latinoamericana resulta innegable. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado y que regrese cada semana. Hasta entonces, el saludo y el deseo de encontrarnos nuevamente, porque para nosotros hablar de séptimo arte es una condición sine qua non.